Inicialmente, el lenguaje jurídico, compuesto por conceptos, al igual que la ingeniería, no es capaz, así lo intente, de considerar como sujeto a algo que no sea antropomorfo. Así, se alinea con un tipo de ciencia particular, la que se encuentra alejada de la intuición sensible al configurar una epísteme histórica de manera arbitraria. En la sentencia de la Corte Constitucional que protege los derechos de Río, la argumentación hecha por la Corte se centra o se basa implícitamente en la protección de los derechos colectivos de las comunidades ribereñas, pero prefiere las perspectivas ecocéntricas sobre las antropocéntricas. Esto no es necesariamente porque el derecho y su lenguaje sean deliberadamente discriminativos, sino por el contrario, porque los conceptos que lo forman solo permiten generar relaciones con sujetos humanos. Por otro lado, el lenguaje utilizado en el documental, el de las características poéticas, está compuesto por signos. Así como el bricolage que se encuentra en medio de conceptos y percepciones, los signos que componen el lenguaje poético permiten establecer nuevas relaciones de significación que abren la posibilidad de entender al río como sujeto. Esto es equiparable a la estructura del lenguaje mitológico a razón de que pueden ser extraídos de una situación concreta y aceptados en otra. A su vez, siempre arrastran consigo una historia que los condiciona. La posibilidad del lenguaje poético de generar símiles o metáforas hace más digerible para concepciones como la nuestra, que no consideran al río como sujeto, el hecho de considerarlo de esta manera. Por ende, la capacidad de generalización del significado se limita a quienes comparten esa cultura que, no obstante, se encuentran en una resignificación constante. El aparato jurídico puede crear marcos normativos que ejerzan fuerzas coercitivas que modifiquen esta visión del mundo donde el río no es visto como un sujeto, pero puede ser protegido. El problema allí es que no es totalmente humano, queda excluido. Es así que, con estas formas de violencia material asociados a los casos de violencia epistémica, el lenguaje jurídico no deja de reforzar una dicotomía que pone en superioridad al humano y en inferioridad a todo el resto del mundo natural. Por ende, nos limitamos a lo político, es decir, al poder construir con otros un mundo común. Lo anterior se relaciona con el alcance que puede poseer los derechos bioculturales, que ubican en su centro de protección a las comunidades rurales que mantienen esquemas de vida ligados a su relación con el territorio. De esta forma, si el medio natural se degrada, se destruye o se contamina, impactará de manera contundente la forma de vivir, las prácticas culturales, las redes de relaciones sociales y los significados espirituales de las comunidades de que él depende, sin preocuparse por el territorio en sí, es decir, su estructura interna y heteróclita. Para concluir, deseamos decir que el pensamiento místico hace en el nivel cognitivo lo que el cartero de Cheval hace en el terreno de las obras y las reparaciones. Esto es, reorganizar la asimetría en la composición de una estructura simétrica. Por el contrario, el pensamiento jurídico, como la ingeniería, hablando desde la tesis de Strauss, que trabaja sobre materias primas que son las más adecuadas, que en este caso serían los conceptos, para desarrollar un proyecto preconcebido, es impersonal y busca la eficiencia técnica. De ahí que la tesis que posiciona el lenguaje poético por estar más abierto a la resignificación en un lugar de superioridad frente al lenguaje jurídico para lidiar y contrarrestar los problemas de esta colonización epistémica de la ciencia occidental frente al pensamiento mítico indígena, el lenguaje poético es capaz de resignificar sin llegar a perder el rigor y la precisión.